Buenas a todos y bienvenidos a Astro Android a finalmente la review del UmiDigi Zenote. Esta review se me ha alargado más de lo previsto, pero bueno, por fin me he podido poner a ella. Así que vamos a ver qué tal es entonces el nuevo terminal de la gama media de UmiDigi. Primero de todo, en el apartado estético hay que decir que es un buen terminal. UmiDigi ha intentado enfocar la publicidad de este terminal en su diseño y la verdad es que tienen toda la razón para hacerlo, porque el diseño es de lo poco positivo que podemos sacar de este terminal. Es un terminal unibody con acabado metálico, sólido, con buen tacto a la mano, con una ligera curva en los bordes para que su agarre sea más cómodo y con una sensación de solidez y buena construcción que no es demasiado fácil de encontrar en terminales de este presupuesto. El Zenote está disponible en dos colores, el color gris, que es el que tengo yo, en el que tenemos la parte trasera de color plateado y el frontal negro, y el color dorado, en el que tenemos la parte trasera en color dorado y el frontal en blanco. En el marco superior tenemos, como suele ser habitual, únicamente el jack de 3,5, mientras que en el marco inferior nos quedamos con el puerto micro USB en medio de las salidas de audio, aunque como ya viene siendo también habitual, solo una de ellas, la derecha en este caso, es una salida de audio, la otra en realidad es una entrada para el micrófono, nada más. En el marco lateral derecho nos encontramos con las botoneras en su posición tradicional, el botón de power debajo de los botones de volumen. Las botoneras también tienen un acabado metálico que da una buena sensación al pulsar y sobresalen lo suficiente como para que se puedan pulsar sin problemas, pero tampoco sobresalen tanto como para quedar mal o molestar. Por último, en el marco izquierdo tenemos la bandeja de las tarjetas, en la que podemos meter un máximo de 2 tarjetas, pudiendo utilizar 2 tarjetas nano SIM o una tarjeta nano SIM y una tarjeta micro SD. En la parte superior del frontal del terminal nos encontramos con la cámara frontal y el LED RGB de notificaciones, mientras que en la parte inferior tenemos lo que parece un botón pero no es un botón, ya que se trata del sensor de huellas. Este sensor de huellas funciona bastante bien, detectando la huella en la gran mayoría de ocasiones y desbloqueando el terminal relativamente rápido. Tampoco es lo más brillante, pero funciona bien. Aunque no están serigrafiados, tenemos 2 botones al lado del sensor de huellas, uno a cada lado, y el sensor de huellas funciona como botón de inicio, teniendo también una segunda función para abrir la cortina de aplicaciones que están funcionando con la pulsación prolongada en el sensor. En la parte trasera de este teléfono tenemos únicamente la cámara y el flash, situados en la parte superior en la esquina izquierda. Un poco más abajo lo único que tenemos es el logo de UmiDigi, ya que no hay nada más en toda esta parte trasera. En cuanto a medidas, tenemos un terminal de 15,5 centímetros de alto, 7,5 centímetros de ancho y un grosor de 8,4 milímetros, con un peso total de 168 gramos. Y bueno, una vez finalizada esta parte de diseño, podemos decir que acabamos también con la parte de cosas más o menos positivas de la review. Es turno de lo malo, que viene a ser casi todo lo demás. En las especificaciones tenemos que el UmiDigi Zenote monta el 6737T de MediaTek, un procesador al que acompaña la gráfica Mali T720 MP2. Pese a tener 3 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna, estamos hablando de un hardware que a día de hoy está más cerca de la gama baja que de la gama media, quedándose bastante lejos en rendimiento de lo que deberían de ser sus rivales por precio, que llegan a montar procesadores como el Snapdragon 625 o los Snapdragon 650, 51, 52 y 53, muy superiores a este 6737T. Pero la cosa no acaba ahí, evidentemente. En la batería tenemos 3.800 mAh, una cifra respetable y que nos daría a entender que íbamos a tener una autonomía generosa en este terminal, teniendo en cuenta también que no es que tengamos un móvil muy potente en nuestras manos. Pero no, tampoco es así. En el apartado de la batería tengo 3 pegas que ponerle, nada menos. Voy a empezar de menos grave a más grave. La primera es la duración total de la batería. Llega al día, pudiendo llegar incluso a estirarse a los 2 días, con un uso máximo de 5 o 6 horas de pantalla. No está mal, pero personalmente esperaba algo más con esta batería de 3.800 mAh, ya que hay unos cuantos terminales en el mercado de la misma gama de este UmiDigi Zenote que sacan mejor rendimiento a unas baterías muy parecidas a esta. El segundo punto negativo es el cargador, que es de únicamente 1 amperio. Esto evidentemente no afecta a que la batería nos dure más o menos, pero sí que afecta a la velocidad de carga de la misma. Tenemos móviles con baterías de 3.500, 4.000 mAh e incluso menos, con cargadores de 2 amperios, e incluso alguno con cargador con carga rápida. Con este cargador de 1 amperio estamos hablando de que cargar este móvil de 0 a 100 nos va a llevar más o menos unas 5 o 6 horas, que se dice pronto. Y el tercer punto negativo es un problema que yo he tenido y que las 2 primeras veces pensé que era que me había despistado yo con los porcentajes de la batería y demás, pero luego lo he seguido viendo y he llegado incluso a grabarlo. El terminal resulta que descarga la batería de forma correcta hasta que llega más o menos al 20%. Una vez llega a ese número, ese 20% restante se descarga en apenas un par de minutos. He probado a recalibrar la batería a ver si era eso y no ha funcionado, así que no sé si es un bug del software o que mi unidad está defectuosa, pero sin duda es un problema que no debería de ocurrir. En cuanto al software, es posiblemente de lo poco que se libre. Tenemos Android 7.0 más o menos stock,
ya que solo hay un par de añadidos de UMI para mejorar la experiencia de usuario con alguna opción extra, pero nada más. La cámara, bueno, diría que podemos volver a la sección negativa un poco, aunque también sería un poco injusto, ya que la cámara no es peor que la de otros terminales de esta gama media, pero el tema es que tampoco es mejor y el terminal es peor en casi todo lo demás. Tenemos una cámara trasera de 13 megapíxeles con el sensor Samsung S5K3L8. Como la mayoría de terminales de gama media, se defiende de día, aunque tampoco es que haga fotos y vídeos brillantes, pero es correcta. Cuando la luz se va reduciendo, pues vamos viendo más y más las carencias, pero bueno, como en la mayoría de terminales de esta gama. No destacaría la cámara para mal, pero es que es eso, teniendo un hardware tan limitado, podrían haberse estirado un poco más en este apartado, pero no. El rendimiento del terminal en general es bueno cuando estamos navegando por el escritorio o utilizando aplicaciones normales, por así decirlo. Las pegas empiezan a aparecer cuando le pedimos que rinda más a la hora de jugar. Juegos de nivel básico y medio podrá con ello sin problemas, pero en el momento que metamos algo que requiera más potencia, vamos a notar que no llega. Esto se ve también claramente en las puntuaciones de los benchmarks, ya que por ejemplo el Redmi Note 4X de Xiaomi saca un 50% más de puntuación en la prueba de Antutu, y el X520 del ETB directamente casi dobla en puntuación a este Z Note. La pantalla está bien, es una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución Full HD y panel IPS. Por este precio no se puede esperar más. Tiene una buena respuesta táctil y la calidad de colores y el brillo es bueno, acorde a su precio. El sonido lo dejaría incorrecto, el volumen máximo no es muy alto pero tampoco bajo. Lo bueno es que no distorsiona mucho aún al máximo, pero el audio tiene un toque metálico que le resta puntos. Os dejo como siempre un pequeño vídeo para que lo veáis. Textiles, shepherds, cool outfits, all afront. Explorers have searched for it. Called it El Dorado. They looked for it in South America. But it was in Africa the whole time. En cuanto a su funcionalidad como teléfono, pues la cobertura es correcta. Sí que en algunas zonas he notado que me dice que tengo menos señal. Por ejemplo, ahora mismo estoy en casa. En casa casi siempre tengo todas las barritas de cobertura. Y en este Mi Digi Z Note me dice que me falta una rayita. Pero ya digo, de estar en sitios en los que es de menos cobertura, pues tengo la misma cobertura que en otros. No llego a perder señal. Y como tenemos la banda 800 para el 4G, casi siempre por ciudad tengo 4G. En este sentido, pues cumple perfectamente. Tanto el micrófono como el altavoz han funcionado perfectamente para las llamadas, así que como teléfono funciona bien. En lo relativo a conectividad tenemos las bandas 1800, 2100, 2600 y 800 para el 4G. Tenemos Bluetooth 4.1 y tenemos el sistema AGPS para el GPS. El GPS, pues como siempre, MediaTek, funciona. Te da una idea de más o menos dónde estás y te sigue más o menos bien, pero no es lo suficientemente constante como para poder utilizarse, por ejemplo, como GPS para el coche, ya que de cuando en cuando se va a colocar donde no debe. Y dicho esto, pues creo que ya están analizados más o menos todos los apartados del terminal, así que es turno de los puntos positivos y negativos. En esta ocasión voy a empezar por los puntos negativos. El primero de todos es la falta de potencia. La gama media ha subido en calidad y bajado en precio, y parece que Mi Digi no se ha dado cuenta de esto. Han sacado un terminal a casi el mismo precio por el que se puede encontrar, por ejemplo, el Xiaomi Redmi Note 4X o el ETB X520, que ya mencioné antes ambos, con un procesador muy inferior y sin ventajas aparentes, ya que no tiene una cámara mejor, no tiene una batería mejor, no tiene nada mejor. El segundo punto negativo es la batería. Su rendimiento no es malo, pero el problema del último 20% es importante, aunque como digo, no sé si será un bug de software o un defecto de mi unidad. De todas formas, la autonomía de una batería de 3800 mAh creo que podría ser bastante mejor con Android 7.0 ya. Y con el cargador que nos trae de fábrica, la carga de este terminal se puede hacer eterna, ya que estamos hablando de 5 o 6 horas. Mejor que no tengas una emergencia y necesites cargarlo un poco rápido. Y bueno, como último punto negativo, voy a quedarme con el precio. El terminal en sí no es mal terminal, sobre todo si ignoramos el problema de la batería, que seguramente sea un defecto de mi unidad y no un bug de software que se debería de poder arreglar con una próxima actualización. El problema es que, aun sin este fallo, el Mi Digi Z Note
sigue estando por detrás en comparación con otros terminales que cuestan lo mismo o casi. Y estamos hablando ya de 120-130 dólares. Este terminal sería competente quizás por 100 dólares, pero por más hay mejores opciones. En cuanto a los puntos positivos, que algo bueno tiene que tener, tenemos el diseño, que no es rompedor ni mucho menos, pero sí que es atractivo, es un poco distinto a la mayoría y está bien construido. El segundo punto positivo para mí es la banda 800, una banda para muchos móviles chinos olvidada, pero con la que contamos en este terminal. A muchos no les importa demasiado la presencia de esta banda, pero para otros el que no esté es suficiente para descartar un terminal de su lista de opciones. Y bueno, como tercer y último punto positivo voy a mencionar el software. Y es que el Umidigi Note nos viene ya, como ya comenté, con Android 7.0. Que sí, que a estas alturas ya habría que exigir que todos los móviles saliesen con Android 7.0, pero la realidad es bien distinta y es que todavía bastantes terminales siguen saliendo con Android 6.0. Con lo cual, pues bueno, hay que agradecer que venga ya con 7.0 y además que venga con Android 7.0 stock. Que sí, que no es stock puro del 100%, pero lo único que nos incluye es un par de funcionalidades extra de UMI. No tenemos una capa de personalización intrusiva como suele ser tan habitual en muchos fabricantes chinos. Así que en ese sentido, pues está bien. Y dicho esto, nada, con este resumen ya de pros y contras del terminal voy a cerrar mi review del Umidigi Note. Un terminal que pues ahora voy a ver si tramito la garantía con la tienda o qué, porque con ese problema de la batería como que no se lo voy a vender a nadie. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo pues espero que os haya servido de ayuda para considerar o no este terminal como una de vuestras opciones a la hora de comprar un nuevo móvil. No olvidéis dejar un like y tampoco olvidéis suscribiros. Un saludo a todos.